En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Yo deseo presentar entonces en esta mañana el sermón basado en 4 puntos, y lo primero que yo deseo ver es el propósito divino, y esto está en el libro de Isaías, del versículo 1 al 9, donde dice lo siguiente. Dice la Biblia: y aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Y se dio aviso a la casa de David, diciendo: los arameos han acampado en Efraín. Y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del batanero. Y dile: estate alerta y ten calma. No temas ni desmaye tu corazón ante estos 2 cabos de tizones humeantes, a causa de la ira encendida de Resín, de Aram y del hijo de Remalías. Porque Aram ha tramado mal contra ti, junto con Efraín y el hijo de Remalías, diciendo: subamos contra Judá y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabel. Por tanto, así dice el Señor Dios: no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si no crees, de cierto, no permanecerás. Ahí está el pueblo de Dios en peligro de ser atacado y de ser destruido. El enemigo de nuestras almas siempre se va a levantar como un río para destruir familias, iglesias, naciones o nuestras propias vidas. Dios siempre nos manda a estar alerta para no ignorar el propósito divino para nosotros. Porque si nosotros ignoramos el propósito de Dios para nuestras vidas, no nos va a ir bien jamás. Nunca nos va a ir bien. Entonces, cuando uno ve estos primeros versículos, uno se pregunta, entonces, ¿cuál era el propósito del Señor? Sin lugar a dudas que el propósito del Señor era uno, era doble. En primer lugar, Él quería mantener a su pueblo. Él no quería que su pueblo fuese destruido. El propósito de Él era mantener a su pueblo. Pero en segundo lugar, Dios tenía otro propósito, y era que su pueblo pudiese confiar en ese Dios de los cielos. ¿Qué importancia tiene ser pueblo de Dios? ¿Qué importancia tiene pertenecer al pueblo del Señor? Yo creo que a veces este concepto lo tenemos un poco distante de la realidad, porque ser parte del pueblo de Dios es realmente un privilegio. Es una grande honra decir: mira, yo soy parte del pueblo del Señor. El libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 33, dice lo siguiente: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor.
Pondré mi ley dentro de ellos, o sea, en sus corazones, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué interesante es entender que el pacto de Dios desde la eternidad fue tener para Él un pueblo. Tener para Él un grupo de gente que Él pueda decir, este es mi pueblo, esta gente me pertenece. Qué importante es sentirse o saber que uno es parte de ese pueblo de Dios. Y eso está dentro del pacto de nuestro Señor. En los días finales le fue revelado al apóstol Juan lo que iba a ocurrir y lo que diría el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, o sea, Dios mismo, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios no está en medio de cualquier pueblo, Dios está entre su pueblo, y a ese pueblo Dios le ha prometido que pondrá las leyes de Él en su corazón para que su pueblo le obedezca, para que su pueblo conozca quién es el Señor. Eso es una gracia. Cuando el gran rey tiene su pueblo, uno llega a la conclusión de que Él a su pueblo se encarga de cuidarlo, se encarga de proveerle, se encarga de dirigirlo y se encarga también de gobernarlo. Y la única razón es porque Dios ama a su pueblo. Dios es un Dios misericordioso. Y si tú eres parte de ese pueblo, tú debes entender que tú eres amado del Señor. Debes entender que Dios te ama. Debes preocuparte si tú no estás seguro si eres parte de ese pueblo de Dios. Eso debería ser como lo que le pasó al rey Acaz, que tu corazón se agita y le da taquicardia y que estás en peligro. Pero si eres parte de ese pueblo del Señor, es como que si el mismo Señor diría: estate alerta, ten calma, no temas ni desmaye tu corazón. Pero nuestra naturaleza, nuestra carne, nos conduce siempre a querer no ser gobernados. Siempre, por naturaleza. No queremos que nadie nos dirija. No queremos que nadie nos gobierne. No queremos que nadie se meta con nosotros. Por naturaleza, somos egoístas. Por naturaleza, somos individualistas. Nos sentimos autosuficientes y eso nos hace prepotentes a causa de nuestro orgullo. Por naturaleza, no queremos que nadie se meta con nosotros. Y Dios sabe eso. Dios conoce el material del cual tú y yo estamos hechos. Dios conoce nuestro corazón. Por eso que Él dijo en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, del 1 al 3, oiga lo que Él dice a las naciones. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios tiene un plan. Él quiere establecer un pueblo, mantener un pueblo, pero nosotros queremos romper las cadenas. Nosotros queremos caminar sin dirección en el Señor. Así que el propósito de Dios en estos primeros 9 versículos no fue otro, sino más bien el de mantener a su pueblo
y por otro lado que ese pueblo confiara en su Señor. En segundo lugar, el pasaje del libro de los Salmos me lleva a mi segundo punto, que es cómo el pueblo rechaza el propósito divino, cómo el pueblo rechaza el plan del Señor. Y nosotros vamos a ver que el pecado del pueblo fue doble, porque en primer lugar no confiaron en el Señor y también quisieron evitar que el Señor mantuviera su pueblo o su remanente como tal. Vamos a leer Isaías 7 del 10 al 16. Dice la Biblia: el Señor habló de nuevo a Acaz diciendo: pide para ti una señal del Señor tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió: no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo: oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que también cansaréis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel, hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú tienes. Aquí yo dije hace un momento que el pueblo rechaza a Dios, pero tú me dirás: pero pastor, fue el rey el que rechazó a Dios. Sí, fue el rey el que rechazó a Dios y su propósito, pero el rey representaba el pueblo. Las autoridades representan un pueblo, los embajadores representan una nación en países extranjeros. Los presidentes gobiernan y representan un país. En este caso, el rey representaba a un pueblo. Y el rey decide rechazar el propósito de Dios, quien representaba a un pueblo. Ellos no confiaron en Dios. Nosotros debemos de saber que Acaz, este rey, fue puesto por Dios. Todo rey, todo gobernante, toda autoridad siempre es puesta por Dios. Toda autoridad. Aunque no nos guste la autoridad donde se encuentra, siempre esa autoridad es de parte de Dios. El libro de Romanos, el capítulo 13, dice en los primeros 3 versículos: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Casadas, Dios te dio un esposo, sométete a tu esposo, porque Dios puso a tu esposo como cabeza tuya y tú debes someterte a él, aunque no te guste. Por último, aunque sea chueco él, aunque sea débil, sométete a él. Porque si tú no te sometes a él, tú te estás oponiendo a la autoridad que Dios puso sobre ti. Pero no lo digo yo, lo dice el Señor. También aquí hay niños, aquí hay hijos, o aquí hay hijos que están todavía bajo el techo de sus padres. Bueno, los hijos deben entender que tienen padres que son su autoridad, y los hijos deben aprender a someterse a sus padres, porque es la autoridad que Dios los puso sobre ellos. Así que toda autoridad es puesta por Dios.
Parece ser que Acaz, según el versículo 12, parece ser como que él finge no tentar a Dios. Él como que finge no tentar a Dios, porque el versículo 12 nos dice, no pediré ni tentaré al Señor, dice Isaías 7:12. Y parece ser que, wow, pero qué rey. Pero cuando nosotros contemplamos la historia en todo su panorama, y vamos al libro de Segunda de Reyes, al capítulo 16, del 7 al 9, y envió Acaz mensajero a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Un rey le está diciendo eso a otro rey. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al desierto en Kir y dio muerte a Rezín. ¿Sabe lo que hizo el rey? El rey sobornó al rey de Asiria para que combatiera y derrotara a sus enemigos. Él no confió en Dios. Él incurrió en el pecado del soborno para obtener un beneficio. ¿Sabes que este pueblo es bien corrupto? Nuestra nación es bien corrupta. Y muchas de las cosas que a veces se consiguen los contratos y los pagos es por coima y por soborno. Queremos un contrato y por debajo de la mesa hay un porcentaje para que dé el contrato. ¿Saben lo que yo creo? Que Dios nos puede prosperar y sostener sin tener que incurrir a esos sobornos. Así que no te veas tentado a tener que sobornar o coimar para obtener un beneficio, porque eso a Dios le desagrada. Es un pecado. Es un pecado. Este rey sobornó, tomó el dinero del templo, el oro del templo, y lo dio al rey para obtener un beneficio. Yo creo que en esta parte de la Escritura, aquí es digno de tener en cuenta lo que dice el versículo número 14 de Isaías 7. Dice este versículo, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí hay una promesa que predice el nacimiento virginal de Cristo. Y esa promesa no es hecha a Acaz, sino que es hecha al pueblo de Dios, a la casa de David, de la cual vendría nuestro Salvador. De hecho, eso es confirmado en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 22. Mateo lo registra de esta manera, dice Mateo 1, 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, es decir, Dios con su pueblo. Me llama mucho la atención el versículo 22 que dice que todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías. Isaías está profetizando, está prediciendo que dentro de este pueblo vendría el Salvador. El nacimiento de Jesús, en otras palabras, sería la esperanza del pueblo de Dios y la señal de la venida del Hijo de Dios en la carne. Lucas 2, 10 y 11 dice la Biblia, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo.
porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está el nacimiento de Cristo profetizado 8 siglos antes, casi 800 años antes. Pero el pueblo estaba rechazando el plan de Dios. El pueblo estaba rechazando el propósito divino. Cada vez que una ciudad, que una persona o una familia rechaza a Dios y su plan, ¿sabe cómo Dios obra? Él trae juicio. Él trae un castigo. Yo creo que muchas de las cosas que pasan en las familias, los individuos, no todas, pero sí la mayoría, lo que están atravesando en sus vidas no es causa, sino más bien de las consecuencias de haber vivido rechazando al Señor y su plan, rechazando al Señor y su propósito. La gente no quiere ser gobernada por Dios. La gente no desea que Dios los dirija. Somos autosuficientes. Nos sentimos con la experiencia necesaria para vivir esta vida y tomar nuestras decisiones, no las decisiones del Señor. Y cada vez que uno rechaza el plan de Dios, le va mal. Esta nación, Judá, no fue la excepción. No fue la excepción. Y Dios, por supuesto, mostró su juicio. Pero no olviden, Dios también tiene misericordia. Porque aunque aquí haya alguien esta mañana que ha rechazado a Dios por años, Dios te tiene aquí. Eso significa que Dios contigo tiene misericordia. Aunque tú lo hayas rechazado por años, aunque tú hayas vivido distante, indiferente a todo lo que Dios nos dice, Dios te tiene aquí. Por lo tanto, Dios te está mostrando hoy también su misericordia. No importa quién seas, no importa lo que hagas, no importa lo que tengas o lo que no tengas, Dios te está mostrando su misericordia. Pero veamos el juicio primero. En el versículo 17 al 20 de Isaías 7, leamos lo que dice la Biblia. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Asiria. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los espinos y en todos los abrevaderos. En aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el pelo de las piernas, y también le quitará la barba. Yo me imagino ahí a Dios que parece peluquero y está cortando todo aquello que está de más. Esto es juicio. Y ocurre que los asirios que estaban en el norte fueron esa cuchilla contratada por el Señor para afeitar y avergonzar a Judá. A veces Dios utiliza a personas cercanas a nosotros o dentro de nosotros
Y las usa como un instrumento para también afeitarnos a nosotros mismos. Yo espero que no sea el cónyuge. Pero aquí Asiria se describe como navaja alquilada, controlada por Dios, pero con la naturaleza de un destructor que corta donde quiera que se lo coloque. Ese es el juicio de Dios. Destrucción. Sin embargo, como hemos dicho, nuestro Dios no solamente es de juicio, sino también que es misericordioso. Su misericordia, dijo el salmista, es más grande que los cielos y el mar. No la alcanzamos a comprender. Es difícil entenderla. ¿Cómo que siendo tan rebeldes? ¿Cómo que a veces teniendo nuestra propia agenda y hemos hecho a un lado a Dios? ¿Cómo que teniendo nuestros propios planes y no hemos considerado a Dios en lo absoluto? ¿Cómo que aún así Él se acuerda de nosotros? ¿Cómo? Su misericordia. Nada más. Su misericordia. Qué bueno que Él es misericordioso. Porque si muchas de las cosas dependieran de los pastores, tú te imaginas. Pero qué bueno que Él es misericordioso. Y nos enseña misericordia. Y quiere que seamos también misericordiosos. Por eso es que a pesar de este pueblo haber rechazado su propósito, a pesar de que este pueblo no confió en Dios, a pesar de que este pueblo fue duro, Dios manda juicio, pero Dios dice, ahí tengo gente mía. Ahí tengo un remanente. Ahí tengo mi gente, ahí está mi pueblo. Porque lo ideal sería que con todos o a todos los destruyera. ¿Tú sabes cuánta misericordia somos o recibimos de Dios y muchas veces ni nos damos cuenta de cuántos accidentes nos libra el Señor? Tal vez hay una fiesta y todos comen la misma comida y todos se enferman, menos tú. Misericordia. Pero la gente desprecia muchas veces a ese Dios misericordioso. Pero acuérdate que Él también es un Dios de juicio. Así que, a pesar de que este pueblo había rechazado a Dios, a pesar de que este pueblo se había rebelado contra Dios, sin embargo, este es un pueblo que recibe de parte del Señor misericordia y esperanza. En Apocalipsis 7, del 21 al 25, leemos esta parte final. En aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas. Y por la abundancia de leche que darán, comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. En aquel día, en todo lugar donde había 1000 vides valoradas en 1000 siclos de plata, habrá zarzas y espinos. Se irá allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. Y en cuanto a todas las colinas que eran cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos. Se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser hollado por las ovejas. Todo lo que parecía verde, todo lo que era bueno y tenía un buen color a los ojos, ahora lo que va a hacer es maleza, zarza y espinos. Sin embargo, nos dice la Biblia, en el versículo número 21, que en aquel día cada uno criará una novilla y un par de ovejas. Es decir, una vaca y 2 ovejas. Y ocurre que la invasión extranjera
ocasionaría el paso de una economía que antes era agrícola a una que va a ser ahora pastoral. O sea, estaban aquí y ahora los degradaron. Ya no vas a cultivar la tierra. Ahora vete a criar ganados y ovejas. Y era tanto el dolor, tanto era la aflicción, que a causa de la invasión no iban a quedar hombres suficientes para cultivar la tierra. Así que ese tiempo, Judá, fue un tiempo de mucha pobreza. Sin embargo, nos dice el versículo 22, y por la abundancia de leche quedarán, comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. Había gente que iba a ser destruida, los campos iban a ser destruidos, pero había otra gente que iba a disfrutar de leche y miel, mantequilla y abundante. Habrá mantequilla, habrá miel en abundancia. Eso sugiere una bendición para aquellos que queden después del juicio de Dios. ¿Sabes para quiénes eran eso? Para el remanente fiel. Para el remanente fiel. Quiero traer dos aplicaciones. Número 1. Esta aplicación va para aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Para aquellos que somos hijos de Dios. Yo quiero aquí recordar de esas palabras que el Señor le fue a decir a Acaz en Isaías 7:4, donde le dice: estate alerta y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón. Mira, mi hermano, si tú estás pasando por dificultades, por escasez, por luchas, pero tú sabes que eres parte del pueblo de Dios, tú sabes que no has rechazado el plan ni el propósito divino, bueno, el Señor te dice esto: estate alerta y ten calma. Ten calma, no temas, no desmaye tu corazón. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenemos a un Dios misericordioso y hay esperanza para ti en Él. Hay esperanza para ti en Él. Por lo tanto, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel al Señor. Sé fiel a Él. Búscale, sírvele, ámale. Pero también tengo una aplicación para todos aquellos que están cerca del pueblo de Dios. Óigame bien, no que están en el pueblo de Dios, que están cerca del pueblo de Dios. ¿Sabes que Israel y Asiria estaban cerca del pueblo de Dios? Casi como que tenían fronteras. Yo creo que aquí en esta mañana hay personas que no son parte del pueblo de Dios, pero están reunidos con el pueblo de Dios, que están cerca del pueblo de Dios, pero que aún no son parte del pueblo de Dios. ¿Sabes cuál es mi consejo? No rechaces el propósito de Dios en tu vida. Déjate gobernar por Él. Deja que Él te dirija. Ya has estado muchos años en tu vida sin dirección, sin alguien que reine sobre ti. El libro de Hebreos, el último texto que voy a mencionar en esta mañana, dice lo siguiente:
para aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Él dice, Dios otra vez fija un día. Hoy, dice él, hoy. No es mañana, hoy. Dios ha fijado un día y ese día es hoy. Dice él, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No importa cuánto tiempo tengas oyendo el Evangelio, eso no te garantiza ser parte del pueblo de Dios. Recuerda que este es un mensaje para aquellos que están cerca al pueblo de Dios. Probablemente la causa de la situación en la que te encuentres es justamente por esa rebeldía y dureza de corazón. Dios dice, si oyes hoy su voz, si hoy tú la has oído, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Quiera el Señor que el grito de clamor dentro de ti sea en esta mañana, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Ven en mi auxilio. Quiera el Señor que ese sea tu clamor desde lo profundo de tu corazón. No rechaces a mi Dios. No rechaces a mi Señor, porque no te irá bien. Vamos a orar. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.